Hola a todos y bienvenidos a este video tutorial donde les voy a enseñar a hacer el efecto Dodge and Burn. Lo primero que debemos entender es qué significa Dodge and Burn. Entonces, el efecto lo que me va a permitir hacer es sobreexponer los brillos, subexponer las sombras de la fotografía para darle mayor textura y volumen. Es un efecto que se utiliza mucho para las fotografías de retrato y para las fotografías de moda. Entonces, como podemos observar aquí en el panel de capas, yo ya tengo varias cosas realizadas porque lo primero que hice fue generar el retoque por frecuencias, posteriormente a eso le apliqué los canales de luz y sombra, por último generé un efecto que se llama mapeo de color, que lo que me permite es eliminar un poco las zonas enrojecidas de la imagen. Estos tres efectos ya se los he explicado en otros videos tutoriales. Y vamos a empezar entonces. Lo primero que voy a desarrollar es que voy a crear una carpeta nueva, la cual entonces la voy a llamar Dodge and Burn. Y dentro de esta carpetica entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar una serie de capas temporales. Entonces la primera capa temporal es una capa de ajuste de blanco y negro, ¿sí? Porque en este caso necesito empezar a mirar dónde están los detalles de la fotografía para saber entonces qué debo subexponer y qué debo sobreexponer. Entonces vamos a empezar por los brillos. Para los brillos entonces lo que hago es que creo otra capa de ajuste, en este caso va a ser una capa de ajuste de curvas, sobre la cual entonces voy a sobreexponer un poco la fotografía. Sí, digamos que para esta imagen más o menos por ahí va a ser el valor. Igual al final yo puedo empezar a jugar con, con las opacidades. Y posteriormente a eso, entonces, ubicado sobre la máscara, voy a presionar Control I, en Mac sería Comando I, para invertir el efecto y poder empezar a trabajar. Entonces, aquí qué vamos a hacer, vamos a coger un pincel. Este pincel en este caso entonces recomiendo que tenga una opacidad del 50%. Y vamos a empezar entonces a trabajar sobre estos poritos que se ven bastante oscuros. Le voy a subir un poco la dureza, más o menos a un 70%. Y voy a empezar entonces a trabajarle a estos poritos que tenemos aquí, que se ven bastante negritos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a suavizar un poco esos poros. Como este paso es ir como mucho al detalle, y nótense que la piel en la frente tiene bastantes poros, voy a acelerar entonces un poco el video en esta parte. Incluso notemos cómo yo puedo cambiar el tamaño del pincel para trabajar entonces sobre zonas un poco más amplias, como en este caso va a ser la frente, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente el efecto queda bastante marcado, pero entonces lo que vamos a hacer posteriormente a esto es, una vez que terminemos de resaltar todo lo que es la parte de los brillos,
Entonces sobre esta capa voy a aplicar un desenfoque gaussiano. En este caso entonces voy a aplicar una buena cantidad de desenfoque para que me difumine bastante la zona de los brillos. Le doy clic en aceptar. Y una vez que tengo esto entonces me voy para imagen, busco la opción aplicar imagen y voy a dejar estas opciones. Lo voy a dejar combinada, canal RGB, fusión multiplicar, opacidad al 100%. Le damos clic en aceptar. Esperamos a que se aplique todo el efecto sobre la capa de curvas. Entonces notemos cómo al finalizar, al aplicar el efecto, las sombras quedan un poco, perdón, los brillos quedan más sobreexpuestos. Posteriormente a eso lo que voy a hacer es que voy a disminuir un poco la opacidad de la capa, ¿sí? Porque ya este brillo de la frente quedó bastante fuerte. La voy a poner más o menos en un 40%. Y si presiono Alt y clic sobre la capa, esto fue lo que hicimos. Bien, vuelvo y presiono Alt y clic sobre la máscara de la capa para volver a activar todas las imágenes. Ahora, una vez que hayamos finalizado el tema de los brillos, vamos a hacer las sombras. Entonces, para hacer las sombras, creo otra capa de curvas. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a subexponer las sombras. Más o menos por acá. No debo exagerar demasiado porque ya van a quedar demasiado oscuras. Es simplemente darles un poco más de textura. Creo que más o menos por aquí puede ser para esta fotografía el efecto que quiero aplicar. Presiono entonces Control I para invertir la máscara y posteriormente entonces con el pincel vamos a empezar a trabajar las zonas de las sombras, a resaltarlas o a quemarlas un poquitico más. Entonces empiezo con el pincel a trabajar y el procedimiento va a ser exactamente el mismo. En este caso, si quiero corregir, simplemente presiono Shift X para invertir el color y posteriormente a eso entonces pasar a realizar la respectiva corrección. Otra vez Shift X para volver al color blanco y vamos a trabajar entonces todas estas zonas de las sombras que queremos empezar a resaltar. Entonces, una vez tengamos aplicado el efecto, volvemos a lo mismo, le aplicamos un desenfoque gaussiano. Y por último, vamos entonces sobre esta máscara, le damos imagen, aplicar imagen, dejamos los mismos datos del anterior, le damos clic en aceptar. Se nos va a generar el efecto y cuando desactivamos la capa de blanco y negro, ahí ya tenemos entonces el efecto Roshamborn. Incluso
Si yo, por ejemplo, quisiera trabajar diferentes intensidades de brillos, diferentes intensidades de sombras, simplemente lo que puedo hacer es crear nuevamente otra capa. Digamos que en este caso voy a trabajar otra vez brillos un poco más sutiles. Invierto. Y digamos que quiero resaltar un poco los brillos de los labios. No solo los labios, sino también acá, por ejemplo, los dientes. Por ejemplo, quiero resaltar un poco más esta zona de acá. Y hacemos lo mismo. Entonces aplicamos el desenfoque gaussiano y después le damos a aplicar imagen. Esperamos a que se haga todo el proceso. Y por último, ya entonces lo que puedo hacer es generar una capa nueva con Shift Control Alt E, donde me va a aparecer, donde me va a fusionar todos los efectos anteriores, para poder realizar la comparación de la fotografía de una manera más rápida. Desactivo todas las capas intermedias, dejo únicamente activada la capa superior, la capa inferior, prendemos y apagamos y ahí ya tenemos entonces nuestro efecto. Si por ejemplo quisiéramos corregir un poco acá el tema de la frente, porque consideramos que no nos quedó bien, simplemente entonces me voy a ubicar sobre la máscara, voy a coger un pincel de color negro, con bordes difuminados, y voy a empezar entonces a difuminarle un poco el brillo de la frente. Es para mejorar su efecto final. Bien, eso es todo entonces, muchachos, con el efecto de Chambord. Espero que les haya gustado, que les sea muy práctico y nos vemos entonces en la próxima clase.